Sabes que vuelve una vez más a su tierra natal. Bueno, yo no solamente nací en Arequipa, sino inclusive cuando mis padres estaban en el exilio, semi-exilio, afuera, regresábamos todos los años, cada vez que era posible. Entonces he visitado Arequipa todo el tiempo y estaba aquí recientemente. La diferencia de todas las otras visitas es que ahora estoy candidateando, cosa que no he hecho anteriormente, y por lo tanto es una expectativa distinta, porque he venido básicamente a pedir un favor, que es que se vota por nosotros, pero que esperamos hacerlo mejor que cualquier otro grupo político. Ok. Las últimas encuestas lo han colocado entre los que pasarían a la segunda vuelta. ¿Qué cree que ha cambiado en la decisión de la gente para haber cambiado esta fotografía? Yo no estoy muy seguro que las cosas han cambiado. Lo que pasa es que las contiendas se toman un poquito más en serio cuando estamos llegando a la fecha necesaria. No se olvide usted que somos un país mayormente informal, que las encuestas se hacen, aunque se diga distinto, sobre todo por teléfono, y que por lo tanto en lo que se refiere a la mayor parte de los peruanos, que no es que no tengan teléfono, pero no se puede ubicarlos a tal punto que cuando se ha tratado de compensar a la gente por la enfermedad del coronavirus, no se han logrado entregar ni canastas ni bonificaciones. Pero si el Estado con todos sus recursos no puede llegar a donde ellos, yo supongo que las encuestadoras también tienen sus problemas. Entonces yo creo que siempre hemos estado ahí, lo vemos porque nos paseamos por todo el Perú. Acabamos de estar ahora en Puno, en Juliaca, y como usted verá por las fotos, si agarra el internet ahora y las películas, según nuestros anfitriones no han bajado de 10.000 personas, pero 10.000 personas las que nos recibieron también la vez pasada hace 2 años. Cosa que no estoy muy seguro que ha habido un gran cambio. Pero también pueden haber otros factores, pero ustedes los periodistas me van a poder decir más de lo que yo sé. Yo sencillamente trato de decir mis verdades y espero que viaje. Okay. La informalidad. Señaló usted en el debate que para la informalidad había ciertas elecciones. En este país donde hay una serie de microempresarios que no logran pasar la formalidad, ¿qué propone o qué propone Armando de Soto a este sector? Bueno, yo creo que la primera cosa que hay que hacer es darse cuenta que el problema es la formalidad. Si hay un régimen legal en un país al cual solamente suscriben el 20% o 25% de la población, los llamados formales, y no obedecen la ley el 75%, tiene que ser, sobre todo, porque la ley no es muy buena. En otras palabras, lo que hay que cambiar es la formalidad. Porque no puede ser que tengamos pues una población de 75-80% que no le gusta disciplina, que no le gusta obedecer la ley. Prueba de ello, como usted sabe, es que cuando los peruanos migran a donde sea en el mundo, cumplen con la ley, y donde no cumplen es acá. O sea que el problema son las normas, y lo que nosotros tenemos es una buena idea de cómo identificar las normas que imposibilitan a todo el mundo entrar en una formalidad que es aceptable. Y tenemos los mecanismos como para hacerlo constantemente. Es decir, para nosotros las elecciones y la participación popular no termina después de una elección del 28 de julio, va a ser materia todos los días. Y así es que uno por uno, el diablo está en los detalles, vamos a poder abrir las puertas de una formalidad que esté a nivel, a la altura de lo que los peruanos necesitan y quieren. ¿Cómo reactivará la economía del país? Hay un gran problema, el desempleo y la pobreza producto de la pandemia. Bueno, hay varias cosas. La primera cosa es no concentrarse solamente sobre la reactivación, es decir, regresar a la actividad que existía previamente, por varias razones. Por la primera es que el mundo ha cambiado y no estoy seguro que los antiguos mercados todavía queden, por ejemplo el mercado turístico.
hasta que no acabe el coronavirus y hasta que el Perú no recupere su prestigio como un país organizado que puede combatir al terrorismo y también puede combatir a un enemigo, el coronavirus. Yo no soy muy optimista, pero lo que sí se puede hacer es encontrar otras salidas. Y dentro de esas otras salidas hay el hecho de que el Perú tiene hoy día trabado más de $1 millón de dólares, $1 millón de dólares, y es un billón con B grande, de proyectos que están listos para zarpar y que sencillamente hay que abrir el candado. Para abrir el candado, esa es la fórmula que hemos estado proponiendo y que es la más importante de nuestro programa de gobierno, y es deshacernos de las normas que prohíben o modificar o adaptar las normas que prohíben en todos los campos del Perú, que rápidamente se abran mercados nuevos con productos que están probados y probables. Si hacemos eso, entonces nosotros podríamos ofrecer durante el primer año hasta de 1 millón a 2 millones de empleos más, por un lado, y crear un flujo de más de 38 mil millones de dólares de ingresos, cosa que hemos calculado muy bien hasta el último centavo. Y la tercera cosa es que a medida que estemos sencillamente desencadenando lo que ya existe, vamos a poder tener el tiempo para reparar esa vieja carcocha que es el Estado. Es un Estado que no puede firmar un cheque, ni siquiera para balones de oxígeno, ni vacunas, ni los implementos necesarios. Entonces, quien sea que fuera elegido presidente, y cualquiera sea su gabinete ministerial, si usted está manejando una carcocha, no importa no importa si usted estoy tratando de guardar de un corredor de automóvil que se llama, ¿cómo se llamaba? Arequipeño. No, Arequipeño, pero hace 60, 70 años. Ya se le da el nombre. Pero no importa que usted sea un gran corredor arequipeño como Juan Manuel Polar, no va a poder aguantar si todas las llantas están pinchadas, no hay gasolina y el motor no funciona. Entonces, vamos, en síntesis, a disparar la economía por lo que está aguantado y reparar el Estado para que pueda ser un elemento útil en la creación de riqueza. Sí, Hernando, algunos le criticaron de soberbio al decir, palabras suyas, que fue la única persona en el Perú que ha patentado un sistema que se ha vendido en el exterior. ¿Sí? ¿Pecó de arequipeño? Es una pregunta graciosa. Bueno, los arequipeños, lo que pasaba era que esto fue dicho en un contexto cuyo objetivo no era vanagloriarme, sino contradecir una propuesta en una mesa redonda del CONCITEC, que decía que nosotros teníamos que buscar el avance de la información tecnológica en el Perú a través de estudiar más en el exterior. Y yo dije, yo que nunca he conocido mucho información tecnológica, con las justas sé abrir con 2 pulgares mi celular y quizás hacer una operación matemática, he sido capaz de patentar, vender y tener un sistema que ya se está funcionando en otros países. Para lo cual lo que yo quería decir era que lo que aprendí, lo aprendí acá, sin ir a una universidad allá. Que lo importante en la tecnología no es la tecnología en sí, eso está en el internet, cualquiera lo estudia, sino lo importante es darse cuenta que la tecnología de la información tecnológica tiene que ver no solamente con la parte matemática de transmisión de información, sino de cómo agarrar el contenido y adaptarlo a una realidad diversa y distinta. Y que yo en el Perú solamente viendo los problemas de conexión que existen entre Arequipa y Lima, cualquier ciudad de la selva, Tarapoto y Trujillo, etc., el momento que uno resuelve esos problemas, usted ya tiene una tecnología de información sin necesidad de ir afuera. Por lo tanto, yo lo que pedía era
Lo que yo decía era que si los peruanos nos concentramos en crear apps que tienen que ver con nuestra realidad y leyendo lo que ya existe podemos avanzar sin pretender tener que todos ser graduados en el exterior. Al momento de decir eso, lo que yo esperaba revelar es que los arequipeños somos inteligentes, encontramos resultados, pero no que yo era soberbio. Eso no quiere decir que de repente soy un sobrado y no me doy cuenta, pero le quería decir que el objetivo de ese comentario no era echarme flores, sino más bien decir que en el Perú varios de los elementos que son necesarios para avanzar en tecnología está en darle soluciones a nuestros problemas y eso nos convierte en un laboratorio único. De llegar al gobierno en el tema de las vacunas, ¿promoverá que los privados puedan adquirir este producto de inoculación? Claro que sí. Si usted mira ahora el internet, se va a dar cuenta que he pasado 2 horas ayer con periodistas también en Chincha con el doctor Manolo Fernández, que ha desarrollado las bases para una vacuna peruana. Y él tiene el laboratorio con relación a vacunas más importante de América del Sur. ¿Es el primero o el segundo? Y hasta el día de hoy no le dan todos los permisos que son necesarios para ya terminar de dar masivamente la vacuna, a pesar de que su maquinaria es más moderna que la que tiene la mayor parte de países desarrollados, porque tiene el último grito de la maquinaria necesaria. Y la razón por la cual no le dan los permisos es la misma razón por la cual el Estado no puede firmar los cheques. Y cuando yo le pregunté en público, delante de la prensa, y creo que lo van a poder ver esta mañana y debe estar ahí, qué era él, si era Estado o empresa privada, digo, pero yo soy empresa privada. Entonces prueba que no solamente podemos importar, sino podemos hacer acá, pero estamos gobernados hace 5 años con personas que no se dan cuenta ni del potencial de iniciativa privada informal ni de la formal. Tergiversaron sus palabras cuando señaló que hay que dejar las vacunas a la economía social de mercado y que no iba a darlas. Sí, las tergiversaron. Yo lo que dije es que el Estado debe hacer todo lo posible, pero como somos una economía social de mercado, y eso tanto en la Constitución de 1979 y 1993 es lo que determina nuestro modelo económico, la idea es que existe el sector público, existe el sector privado, y no hay manera, sobre todo cuando fracasa el sector público, de evitar que el sector privado entre. Eso nos permite jugar con la mano izquierda, que es el sector público, y la mano derecha y encontrar las mejores soluciones posibles. Entonces tergiversaron mis palabras. Yo no hablé de anular los esfuerzos del Estado. Al contrario, quiero reparar la carcocha. Pero mientras tanto, no vamos a dejar que la gente muera. Y hay que dejar un sector privado, inclusive comunidades en el norte, como la de Yacuabamba, que tienen ellos mismos, las comunidades, condiciones hospitalarias muchísimo mejor que las que tiene Lima. Uno de los candidatos, señor Lescano, señaló que debe haber una intervención mayor del Estado en este proceso de adquisición. Acabo de estar en, que se llama Huayna Roque. Hace no más de 2 horas. En el fondo hace 1 hora y media. Y si ustedes ven, y lo vamos a compartir con usted a través de nuestro jefe de prensa, con Wilder, y lo pueden ver ya en el internet, yo he retado al señor Lescano a un debate en Puno, en este mismo lugar donde había unas 10.000 personas, a hablar conmigo para comparar qué puede hacer el Estado comparado a lo que puede hacer el resto de la economía, comunal o privado, como usted quiera llamar. Y hice a notar que no ha respondido a mi reto. Y el público, sin que yo haya dicho nada, corrió, Lescano se corrió. ¿Cómo fue la cosa que dijo? ¿Qué es lo que decía? Hernando llegó, Lescano se corrió.
Además lo dijo en Puno. Ajá. Y todos van a ver ustedes como la gente gritó de alegría. Me temo yo que el señor Lezcano no sabe realmente lo que está hablando. Pero si él ganara las elecciones y se pone al mando de la carcocha, usted va a ver que ese es un carro que no arranca. Algunos candidatos, con este tema, señalaron la reforma de la Constitución. Incluso algunos, en un tema extremista, han señalado desactivar el Tribunal Constitucional. ¿Cree que son ideas extremas? ¿Es positivo? Yo diría que la mejor respuesta es que es negativo. Yo voy a decir por qué. Como la Constitución es la madre de todo el sistema legal, del momento que usted dice que va a reformar a la mamá del sistema legal, cualquier persona que va a invertir dinero, trabajo, talento, lo que sea, no lo va a hacer porque va a esperar las reglas del juego. ¿Cómo se va a meter usted a un ring de box si las reglas no están claras? Entonces, si a una persona como al señor Vizcarra, que ha propuesto esto, o el señor Lezcano, falta todavía 4 meses para que llegue al Congreso. Después de eso va a tener que 6 meses para hacer un proyecto de constituyente. Después de eso hay que convocar elecciones. Después de eso hay que tener los debates. Después de eso hay que implementar la reforma de la Constitución. Van a pasar 4 años y durante ese tiempo nadie va a meter un cobre en el país. Es un absurdo cuando en el fondo no hay nada en la Constitución que no se pueda cambiar en 2 legislaturas. Podemos hacerlo mucho más rápido. Entonces, lo que nosotros llamamos este proyecto es el peloteo vizcarrista, que lo caracteriza de cuerpo entero. Es que cuando no sabe qué respuesta dar a por qué el Perú no funciona, chotea la pelota hacia el futuro, esperando que entre ahora y el futuro a alguien se le ocurra de alguna manera ingeniosa de decir que hay una buena razón, pero hasta ahora yo no encuentro una buena razón, porque todo lo que puede no funcionar en la Constitución se puede remediar, están los mecanismos de la Constitución. Por otro lado, el país se paralizaría. Yo le aseguro que en ese momento la posibilidad que se caiga el gobierno es enorme, porque no va a poder hacer nada si la ley maestra va a ser cambiada. Y sobre todo tomando en cuenta que quienes van a decidir cómo se hace la Constitución son los mismos políticos de siempre. Y si no han podido con la primera, ¿por qué van a poder con la segunda? César Soto, yendo a Arequipa, el tema de Tía María, en el último debate usted señaló que iba a impulsar este proyecto minero y otros 300. También el tema de Majes 2, que es algo que también le interesa a la ciudadanía. ¿Qué le propone usted para Arequipa en esos 2 casos? Yo la primera cosa que propongo es una fórmula mediante la cual los intereses de todo el mundo pueden ser alineados. Es decir, yo no voy a resolver esto en base a una mediación en una solución de conflictos, porque hemos visto que eso no funciona. Lo que ocurre es que las minas grandes en el Perú tienen una serie de mecanismos a favor que les permite trabajar en gran escala, financiarse internacionalmente y formar capital, cosa que no ocurre con los dueños del suelo, que son en muchos casos simplemente agricultores. Mi objetivo es darles a los que son dueños del suelo todos los mecanismos que tienen las minas para lograr mercados de gran escala, financiamiento y formación de capital. Y en la medida en la cual los equiparamos, deberíamos encontrar una manera para que esos proyectos salgan adelante. Eso es número 1. Número 2, no se olviden qué tiempo vivimos. Ya no somos un país que está creciendo al 8 o 9%. Es un país donde la gente se está literalmente muriendo de hambre, de pobreza y de enfermedad. El momento que nosotros lleguemos al gobierno, si es que llegamos, no hay alternativa al hambre. Es decir, cuando uno no tiene cómo curarse, cuando uno tiene una enfermedad uno siempre puede curarse, pero cuando se muere de hambre no hay píldora para eso. Entonces la posición para avanzar hacia movilizar el país y resolver las cosas inteligentemente
es es probablemente la única ventaja que hay, que arroja el hecho que estemos en esta deplorable crisis. Okay. Señor Soto, finalmente para las personas que están observando la transmisión en vivo por Facebook del Diario El Pueblo, ¿qué le diría al elector ciudadano, al elector arequipeño? Yo le diría primero la cosa siguiente, que estoy encantado de tener una entrevista con el pueblo, que uno de los primeros periódicos en los cuales yo he escrito es El Pueblo, que también era caricaturista político, y también he sido caricaturista del pueblo y de otro diario en Arequipa que se llama Noticias, y que por lo tanto estoy encantado de estar en contacto con el pueblo a través del pueblo, y que estoy emocionado de estar en mi tierra. Yo siempre he considerado Arequipa la Tierra Santa, porque nosotros vivimos en el exilio y lo único que hacían mis padres era lavarme el cerebro como arequipeño, porque yo soy psicológicamente un arequipeño, no solamente me viene de las tripas, me viene del hecho que estoy totalmente acondicionado y estoy encantado de estar aquí. El arequipeño también es religioso. ¿Usted cuál es la religión del señor Hernando de Soto? Bueno, yo vengo de una cultura católica, vengo de una familia profundamente religiosa. Mis abuelos y tíabuelos, que se llamaban Juan Manuel Polar, fundaron las primeras o algunas de las más importantes escuelas para primarias, esencialmente dirigidas a los pobres, y era su tradición morir en la absoluta pobreza con solamente un traje colgado en un armario. Entonces vengo de una larga tradición católica. En lo que se refiere a lo que cree mi espíritu, mi única diferencia es que mi contacto con Dios es sobre todo individual, y no soy muy conocido por ir a misa continuamente, pero sí soy, espero yo, un católico que trata de ser buen cristiano. Ok, señor Hernando, muchas gracias, muy amable por la entrevista. Muchas gracias. Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa, informando más de 100 años.